Damos la gloria a Dios por un nuevo espacio. Damos gracias a Dios por permitirnos realizar estos estudios bíblicos que los hemos llamado tesis bíblicas, que son tesis bíblicas, mas no estamos estableciendo una doctrina, solo estamos eh, emitiendo una opinión. Amén. Eh, en esta oportunidad, esta tesis, más que responder una pregunta, porque la respuesta puede ser ambigua. Más que responder una pregunta, el objetivo de esta tesis es informar porque nosotros creíamos que creíamos algunas cosas del libro de Enoch. Sin embargo, elaborando esta tesis, descubrimos cosas que desconocíamos y por lo tanto, pues opinábamos desde la ignorancia. Amén. Entonces, esperamos ser de edificación y pues de conocimiento, porque esta tesis tiene muchos datos que están, la fuente pues son muchas, están en internet y pues al final vamos a establecer esta pregunta. ¿Se puede estudiar el libro de Enoch? Esto es una pregunta. ¿Se puede estudiar? Aquí se me olvidó poner los signos de interrogación. Sin embargo, es una pregunta. ¿Se puede estudiar el libro de Enoch? Amén. Vamos a ver de qué se trata esta tesis. Primeramente, primera pregunta, ¿quién escribió el libro de Enoch? Que pues muchos dirán, bueno, yo así lo pensaba y estoy seguro que así lo piensan muchos, que Enoch es el autor del libro de Enoch. Sin embargo, hay muchos estudiosos afirman lo contrario, que no, que Enoch que escribió una parte, pero otra parte la escribieron otras personas. Según fuentes de internet hay varias teorías acerca de la autoría de este libro. Algunos dicen que Dios lo trajo consigo y lo escribió, es decir, Enoc regresó a la tierra y lo volvió a escribir y escribió lo que es el libro de Enoc. Es una teoría que no es descabellada, tomando en cuenta la palabra de Dios. Otros dudan de su autoría, o sea, de la autoría del libro de Enoc, o sea, que fue Enoc el que realmente escribió eso. Otros atribuyen su autoría a judíos anónimos. Estos judíos lo escribieron durante, eh, durante los 400 años antes de Cristo, es decir, desde el año 400 antes de Cristo hasta eh, cierto tiempo antes de la llegada de Cristo. Amén. Probablemente se escribió entre la separación del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es decir, los 400 años de silencio. En conclusión, tanto el judaísmo y el cristianismo concluyen que este libro no es de inspiración divina. Interesante. Esto yo no lo sabía, que el judaísmo y el cristianismo coincidían en que probablemente este libro es un libro apócrifo. Pero, ¿qué es lo que dice el libro de Enoch? El libro de Enoch habla de un mundo espiritual de ángeles y caída de ángeles. Explora las consecuencias de la rebelión angelical y su impacto en la humanidad. Habla de ángeles caídos y el origen de demonios y gigantes. Ofrece una explicación sobre el origen de estas entidades maldadas. Habla del juicio de los ángeles y el futuro de la humanidad. Presenta perspectiva de un juicio final donde Dios castiga la maldad y recompensa a los justos. El libro de Enoch habla de profecías de Enoch sobre el Mesías y la esperanza de salvación. Revela la promesa de un futuro redentor a través de la figura del Mesías. La relación entre lo celeste y lo terrenal muestra interacción entre el mundo espiritual y el mundo físico. ¿Cuál es el esquema del libro de Enoch?
El libro de Enoch se compone de 5 partes, si no estoy mal. Creo que son 6. El libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, también llamado libro de similitudes de Enoch, el libro astronómico, también llamado el libro de las luminarias celestiales o libro de las luminarias, el libro de las visiones de los sueños, también llamado libro de los sueños, la epístola de Enoch, Enoch que todo esto va en orden cronológico, 5 partes. Libro de los vigilantes, libro de las parábolas, libro de las luminarias, libro de los sueños y la epístola de Enoco. Haciendo un resumen del libro de Enoco, podemos ver que del capítulo 1 al 5 trata de las bendiciones. En el libro del juicio, del capítulo 1 al 5, trata de la bendición de Enoco a los justos que vivirían eh, que vivirían cuando los impíos sean condenados. Se estima que su composición data del año 200 antes de Cristo. El libro de los vigilantes, capítulo del 6 al 36, se centra en el tema de los vigilantes, que son ángeles que interpretando el Génesis dice que estos ángeles tuvieron eh, relaciones con mujeres y engendraron gigantes, Nefilim, seres famosos que desataron la violencia sobre la tierra y permitieron a la humanidad. Además, el libro de los vigilantes se caracteriza por unir y complementar las historias de los vigilantes con la historia del diluvio universal presentes en el Génesis y hace una descripción detallada del mundo y los cielos en fábulas imaginaria popular judaica de su tiempo. Fue escrito en el año 160 antes de Cristo. El libro de las parábolas, capítulos del 37 al 71, habla del carácter mesiánico, profetiza la venida del Hijo del Hombre, la caída de los reyes y poderosos y el día del elegido. En la única parte donde no se ha encontrado en los manuscritos del Qumran, escrito después del año 63 antes de Cristo y a finales del siglo I o en el siglo I. Libro de las luminarias, del capítulo del 72 al 82. Expone en detalle el antiguo calendario solar hebreo y en concordancia con el libro de los jubileos, que en el 4.17 cita este libro de las luminarias del cielo. Fue escrito entre el año 250 y en el año 190 antes de Cristo. Es decir, se tardaron 60 años en escribirlo. Capítulos 83 al 90 se refiere a las visiones apocalípticas obtenidas por Enoch en los sueños. La primera simplemente anuncia que la tierra será destruida y la segunda es una historia de la humanidad y de Israel hasta el fin de los tiempos, en la que los actores son representados como animales simbólicos. Esto fue escrito entre el año 161 y el año 125, es decir, se tardaron alrededor de 36 años en escribirlo. Y la epístola de Enoch o Apocalipsis de las semanas, capítulo del 91 al 105, divide la historia en 10 semanas, interpretando el pasado, proyectándose escatológicamente al futuro, escrito entre el año 35 antes de Cristo y probablemente en el 110 y en el 160 antes de Cristo. 150 más 50 más 25, 75 años tardó en escribirlo. Los fragmentos, capítulo 106 al 107, eh, parecen ser una parte del libro de Noé que se ha perdido, pero está presente en los manuscritos del Mar Muerto. Predice crímenes de la humanidad y el advenimiento de los tiempos mesiánicos con el triunfo de los justos. El capítulo 108 dice explícitamente que este es otro libro de Enoch.
y faltan varios manuscritos, es decir, es un segundo libro de Enoc. Amén. Aquí vemos 7 partes. Ahora veamos el libro de Enoc en la Biblia. Eh, el libro de Enoc cita cita versículos de la Biblia. Veamos, o la Biblia cita y viceversa, ¿verdad? Dice Judas, este es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, del perdón del Nuevo, mm, del versículo, en su único capítulo, versículo 14 al 15, dice la Biblia, de estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo, he aquí, el Señor vino con muchos de sus millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de las cosas ofensivas que los pecadores impíos dijeron contra él. En el libro de Enoc, esto está en el capítulo 1, versículo 9. El Señor vino con millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos, para condenar a los impíos y de las que han hecho impíamente de todas las cosas ofensivas que los que pecadores impíos dijeron contra él. Eh, Capítulo 60, versículo 8. Enoc, séptimo desde Adán. Es decir, Judas del 14 al 15 cita 2 capítulos, 2 citas bíblicas del libro de Enoc. 2 citas del libro de Enoc. Dice la Biblia, Deuteronomio 32:2. Dijo el Señor, vino del Sinaí y les esclareció desde el Seir, resplandeció desde el monte Parán y vino en medio de 10 millares de santos a su diestra y había fulgor centellantes para ellos. Esto puede ser un misdar, un midrash, exégesis hebrea. Es decir, el libro de Enoc pudieron haberlo escrito con base a Deuteronomio 33:2. Esto es una teoría. Yo solamente estoy pasando información. Y pues aquí dice lo que anteriormente leímos. Es decir, lo que está en Enoc 1:9 puede ser una exégesis de Deuteronomio 33:2. Amén. Esperamos estando darnos a entender. Ahora, con base a lo anterior, vamos a establecer nuestras tesis. ¿Se puede o se debe estudiar el libro de Enoc? Sí, para conocimiento, pero no para establecer doctrinas, porque no todos la van a entender. Algunas doctrinas prohíben leer el libro de Enoc, pero si vemos el cristianismo primitivo estudiaba ese libro. Esta es nuestra segunda tesis. Es decir, algunos pastores, líderes, personas que guían al rebaño, le prohíben a sus ovejas o le recomiendan no leer el libro de Enoc. Pero, pero aquí viene la motivación principal que nos empujó a hacer esta tesis. Si el apóstol Judas cita el libro de Enoc, ¿por qué el cristianismo moderno no debe leer o no debe estudiarlo? Es una pregunta retórica. Si se sienta doctrina con el libro de Judas, también se está centrando con el libro de Enoc, específicamente en los 14, versículos 14 y 15. Es decir, con base al libro de Enoc se escribió la epístola de Judas y la epístola de Judas se sienta doctrina. Por lo tanto, se está sentando doctrina, pero por medio del apóstol Judas, no por medio de interpretación propia. No se puede ni se debe descargar el libro de Enoch. Esta es nuestra cuarta tesis. Eh, no se debe descartar, ya que si Judas lo citó, pues
no se podría descartar. Y a alguien que tenga un nivel de madurez, una buena motivación para estudiar la palabra, escudriñarla, pues creo que sí podría estudiar el libro de Enoc, porque al tener una buena motivación, pues Dios le puede revelar cosas. Amén. Con base a las tesis anteriores, si se tiene llenura y discernimiento de Espíritu Santo, se puede escudriñar los libros apócritos. Ah, esta es otra tesis. Si con base a las tesis anteriores, a lo que hemos hablado, eh, pode- podemos concluir las mismas tesis para los libros apócrifos. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué sí se debería? Obviamente no por todos, pero yo creo que sí se debería escudriñar a alguien que tenga la motivación de que Dios una motivación correcta, como dice el apóstol Pablo. eh, yo creo que Dios le puede revelar cosas aún a través de los libros de apócrifos. ¿Y por qué? ¿Con base a qué fundamento esta tesis? Porque los libros para la Biblia fueron establecidos en el Concilio de Hipona y los libros apócrifos fueron descartados en el Concilio de Hipona. Por lo tanto, eh, me hago la pregunta retórica también. Si el Concilio de Hipona lo hizo la Iglesia Imperial, y si yo estoy mal, alguien me puede corregir. Si el Concilio de Hipona lo hizo la Iglesia Imperial, será posible que escondieron algo porque no les convenía? Pues es una pregunta que no tiene respuesta, pero pues con base a eso establecemos estas tesis, que sí se puede estudiar el libro de Enoch, que no se debería de prohibirlo. Obviamente con una buena motivación para alguien que desee estudiarlo con una buena motivación, guiado por Dios, obviamente. Eh, y pues con base a esta conclusión del libro de Enoch, también podemos hacerlo con los libros apócrifos, no para establecer doctrina ni buscar contradicciones, sino simplemente yo creo que Dios le puede revelar a alguien con una buena motivación, le puede revelar a través de los libros apócrifos, o los que descartó, y aún los que descartó el concilio de Hipona. Amén. Damos por concluida esta tesis y esperamos haber sido de bendición. Toda gloria es para Dios. Amén, amén y amén.